Bueno, buenos días o buenas tardes, dependiendo a qué hora visualices esta clase. Hoy empezamos, como os comentaba por el foro, hoy empezamos el bloque de SEO. Como ya sabéis, mi bloque favorito es el tema 3 y este tema 3 lo vamos a dividir en dos sesiones, la de hoy y la de la semana que viene, ¿vale? Bien, también os lo he dejado por el foro, pero bueno, como ya sabéis que a mí me gusta, pues recomendaros cosas que creo que están muy bien para que eso, pues, podáis seguir formándoos y como tener recursos extra a lo que veamos en el máster, pues os voy a recomendar este curso de SEO gratis, que es ideal para empezar y que después que no se queda demasiado básico, o sea, que os va a servir para tener una muy buena base de SEO. Está impartido por Luis Villanueva, ¿vale? Luis Villanueva es el CEO de la agencia de Webpositor, que es donde yo he realizado después mis estudios de SEO, después de haber impartido el máster de marketing digital como vosotros. Y bueno, que sepáis que tiene esta versión gratuita en la que de hecho se comparten muchísimos conceptos que se ven después a posteriori en el máster de Webpositor. Y lo mejor de todo es que al final de esos vídeos que tenéis formativos, tenéis un tipo test, con lo cual se os da una certificación, ¿vale? Que también, como igual que las que vimos de HubSpot, en este caso, pues aquí veis que yo también antes de hacer el máster, pues que lo hice. Y sí, eso, os sirve también para vuestro currículum, como para compartir en LinkedIn, como etcétera, ¿vale? Y ya está vista esta recomendación, este es el inicio de la clase que vamos a ver hoy. En primer lugar, vamos a ver qué es eso del SEO, ¿vale? Las diferencias entre el SEO y SEM, cómo funciona Google. Vamos a ver también ese problema que también nos adelantaba por el foro, ¿vale? Vamos a ver también lo que es el puzzle SEO, que precisamente, ya os adelanto, que es una metodología que acuñó precisamente Luis Villanueva, el especialista del que os acabo de recomendar este curso de SEO. Después veremos las SERPs y finalmente los tipos de keywords, ¿vale? Cómo podemos identificar las keywords según dos factores. Los que estáis haciendo también el curso de especialista, el curso universitario de SEO, el QA de SEO, bueno, pues puede haber conceptos que vayamos a ver que ya os suenen, pero bueno, creo que no está de más que los reforcemos y quizás también así de esta forma pues seáis capaces de pillar mejor el ritmo al QA, ¿vale? De todas formas, cualquier tipo de duda, como siempre, aprovecháis ahora en la clase, podéis escribirme tanto en el chat como levantar la mano para que os dé el turno de palabra ya que activéis el micrófono y la cámara si queréis. Em, y eso, si no, en el foro para lo que necesitéis, tanto de esta asignatura como de cualquier otra, ¿vale? Bueno, en primer lugar, ¿qué es esto del SEO? Bueno, pues el SEO, ¿vale? Viene de las siglas en inglés Search Engine Optimization, ¿vale? No existe realmente una traducción exacta en castellano, ¿vale? Si bien es cierto que podríamos decir que es, bueno, pues el posicionamiento en buscadores, ¿vale? Y básicamente, pues son un conjunto de técnicas y estrategias que vamos a realizar para conseguir tráfico hacia nuestras webs, que no es pagado, es decir, lo conseguimos de forma orgánica, ¿vale? Desde los buscadores. En este caso, pues el más habitual, como ya sabéis, es Google. Es decir, dicho de otras palabras, lo que vamos a querer es conseguir que nuestros potenciales clientes accedan a nuestra web desde Google, ¿vale? Para ello, vamos a ver en estos temas cómo serían aquellas tácticas que podemos desempeñar desde el área del SEO para lograr este objetivo, ¿vale? Aunque ya lo tenéis aquí en esta imagen que veis a mano derecha, pues podría ser a través de nuestro Keyword Research, Link Building, la optimización de la web, creación de contenido, también podemos conseguirlo a través de la optimización de nuestros perfiles en redes sociales, eh, en fin, a través de muchísimas tácticas, ¿vale? Que iremos viendo. Para hacer un poquito de repaso también, antes de empezar con este tema, os traigo precisamente de la mano de SEMrush la definición de lo que es el SEO, utilizando qué metodología estamos utilizando que contestaba a estas tres preguntas, qué, por qué y cómo. ¿Alguien se acuerda?
Era una metodología que contestaba estas 6 preguntas que lo estuvimos viendo. Muy bien, Viviana, The Golden Circle, muy bien. Efectivamente, pues con esta metodología veíamos que podíamos, cualquier cosa que quisiésemos lanzar con éxito, contestar a estas preguntas, ¿no? Pues precisamente SEMrush ha hecho a través de esta metodología pues el significado del SEO. Entonces, ¿qué es? Pues el conjunto de procesos dirigidos a mejorar el posicionamiento de las webs en los motores de búsqueda. ¿Por qué? Para conseguir más tráfico de búsqueda orgánico a tu web. ¿Y cómo? Satisfaciendo las necesidades de búsqueda de los usuarios en términos de relevancia, calidad del contenido y experiencia de usuario. Es decir, como veis aquí en este apartado del cómo, lo que tenemos que hacer básicamente es, con nuestra estrategia SEO, es satisfacer las necesidades de búsqueda de los usuarios, ¿vale? Es decir, tenemos que saber qué es lo que le interesa a la gente, qué es lo que busca para nosotros poder optimizar nuestra web y realizar distintas estrategias para poder aparecer cuando hacen esa búsqueda. Por lo tanto, podemos decir que el SEO es un poco como la base de casi toda en cualquier estrategia de marketing digital. ¿Por qué? Porque si no hay interés ya principal por parte de los usuarios, no hay nada que hacer, ¿no? Entonces, precisamente cuando empezamos un proyecto muy específico, de algo innovador, quizás lo que hay que hacer primero es dar a conocer ese producto para que la gente pueda saber lo que buscar. Porque si es algo que estamos inventando, que no se sabe que existe, ¿vale? El SEO quizás en ese sentido no va a ser la mejor estrategia. ¿Por qué? Porque no se sabe que existe. ¿Vale? Pero cuando hablamos de proyectos que tienen que ver con tiendas online o B2B, pero de cosas que ya estamos habituados y que sabemos que existen, pues es la base de todo, ¿vale? Porque al final el usuario va siempre a buscarlo sin que tengamos que perseguirlo, ¿no? Y precisamente por eso la estrategia del SEO está tan vinculada con el inbound marketing, porque precisamente volvemos a la definición del inbound marketing, ¿no? Lo que queremos es atraer al usuario, no perseguirlo. Entonces, el SEO simplemente aparece porque el usuario ha querido que aparezcamos, ¿vale? Y ha hecho esa búsqueda. Bien, y aunque hablamos siempre de SEO, cuando hablamos de SEO ya pensamos siempre en Google, quiero que tengáis muy en cuenta que donde quiera que haya un buscador hay SEO, ¿vale? Da igual qué tipo de buscador sea. De hecho, ya veis, aquí tenéis distintos buscadores que existen, pero incluso el buscador interno que tiene una página web, ¿vale? Que es muy habitual encontrarlos, también ahí entra en juego el SEO y tiene mucho que decir, ¿vale? Como os decía, pues normalmente pensamos en Google, pero incluso cuando nos descargamos una aplicación, y esto lo vais a ver también en mobile marketing, ahí también existe el SEO, es decir, existe un SEO que se llama ASO, ¿vale? Que es precisamente la optimización de estos buscadores de App Store, ¿vale? Tanto de la de Google como de cualquier dispositivo, pero también es una estrategia SEO, ¿vale? También podemos hacer SEO en YouTube, por ejemplo, SEO en Instagram, SEO en Spotify. Es decir, en cualquier sitio que haya un buscador va a haber un SEO detrás, ¿vale? En mayor o menor medida, pero siempre vamos a poder hacer algo. Bien, ¿cuál es el objetivo entonces cuál es el principal objetivo del SEO entonces? ¿Cuál me diríais que es? Con esto ya claro. ¿Cuál creéis que es el principal objetivo del SEO? Posicionarse de forma orgánica. O sea, Vale, ¿estáis todos de acuerdo? Ese sería el objetivo principal del SEO. Dice Erika, posicionar un producto digital de manera orgánica a través de los buscadores. Dice Romel, estar en los primeros lugares en los motores de búsqueda y ser relevantes en las búsquedas. Ujú. Vale, no vais mal encaminados, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me gusta siempre ir un poquito más allá. ¿Qué es lo que queremos conseguir? Si queremos estar primeros, es porque, ¿qué? Porque lo que queremos es dar a conocer nuestra marca, ¿no? Queremos hacer branding, es decir, queremos que nos conozcan. Quizás al principio no nos están buscando por nuestro nombre de marca, pero a medida que vamos mejorando nuestra estrategia y dándonos a conocer, al final indirectamente con el SEO vamos a dar a conocer nuestro proyecto, ¿vale?
precisamente con ese contenido informacional, pensad otra vez en lo de inbound, ¿no? Si nos ponemos en la piel de nuestro usuario, en lo que, en los problemas que necesitan, a lo mejor no están pensando directamente en comprar zapatos, ¿vale? Pero sí que están buscando, o sea, en comprar zapatos de la marca Adidas, pero sí que están pensando en comprar unas zapatillas y a medida que vamos depurando nuestra estrategia SEO, pues quizás en el futuro busquen después directamente zapatillas Adidas, ¿vale? De lo que se trata es poder utilizar Google, en este caso, como un medio, es decir, eh, aprovecharnos de Google para que después no tengamos que depender de él. Es decir, como sabéis, cada vez Google pone más difícil el posicionamiento orgánico. ¿Por qué? Porque Google no es que saque mucho beneficio de él mismo. De lo que saca beneficio directamente y a corto plazo es de los anuncios. Por eso se prioriza tanto los bloques de contenido promocionado, ¿vale? Entonces lo que tenemos que hacer es saber jugar muy bien nuestras cartas para que Google solo sea el medio con el que vamos a conseguir nuestro fin, que es conseguir tráfico a nuestra web, darnos a conocer. ¿Vale? Lo que queremos es que en el siguiente paso nos busquen directamente por nuestra marca e incluso nos busquen directamente tecleando la URL de nuestra home. ¿Vale? Disculpadme que debe de haber un incendio o algo que estoy oliendo a quemado. Vale. Bueno, esto lo tenéis claro, ¿verdad? Y se entiende. Lo que queremos es eso, darnos a conocer, conseguir tráfico orgánico. ¿Vale? Por lo tanto, el objetivo más a largo plazo sería eso, hacer branding. Bien, y esto ya lo tenéis que saber porque ya tuvisteis la asignatura de SEM, pero bueno, ¿cuál es la principal diferencia entre el SEO y SEM? ¿Os acordáis? Que uno es de paga. Vale. Y si pensamos un poquito más allá, es decir, efectivamente el SEO es orgánico y SEM es pagado, pero ¿qué es lo que pasa cuando yo dejo de pagar, por ejemplo? Si yo dejo de pagar, sigo apareciendo en Google. Efectivamente, Romel, el SEM se detiene. Esa es la principal diferencia que podemos decir del SEO y el SEM. Evidentemente, sí que podemos decir una se paga y otra no se paga, ¿vale? Pero si somos realmente objetivos, al final nuestro tiempo también tiene un coste, ¿no? Y sobre todo si tenemos que contratar a un especialista SEO, aunque no tengamos que tener una inversión, ¿vale? Sí que tiene un coste, sea en tiempo, sea lo que sea. La diferencia principal, ¿vale? Es que cuando nosotros dejamos de pagar a ese anuncio, desaparecemos, ¿vale? Es decir, es algo que no se va a mantener en el tiempo. ¿Vale? En cambio, en el SEO sí, es decir, si nosotros por el motivo que sea hemos creado una estrategia SEO y sea porque no tenemos tiempo o porque hemos cambiado de proyecto o porque simplemente pues dejamos de pagar al especialista SEO, sí que la estrategia SEO se va a mantener. Sí que es verdad que no se va a mantener de por vida porque al final esto es como un trabajo como de hormiguitas, es decir, hay que estar continuamente haciendo cosas, ¿vale? Porque si no, nuestra competencia nos puede adelantar, pero sí que nos mantenemos, ¿vale? Durante un tiempo. En cambio, en el momento en que cerremos el grifo para SEM, sí que desaparecemos totalmente, con lo cual, por eso mismo es muy importante poder trabajar con las dos. ¿Por qué? Porque de hecho, precisamente nuestras campañas de SEM van a funcionar muchísimo mejor si hay una base sólida de SEO detrás. Si tenemos una web que no tiene una arquitectura sólida, que no es fácil por la que navegar, no es fácil de encontrar las cosas, por mucho que invertamos en anuncio, el usuario cuando llegue no va a convertir, ¿vale? O Google no va a entender realmente bien nuestras campañas tampoco. ¿Vale? Aquí os dejo esta infografía para que veáis eso. SEO, vale, ok. Más que decir que es gratis, digamos que no tiene un coste directo, mientras que el SEM sí tiene un coste directo por clic.
¿vale? El trabajo del SEO es un trabajo constante, lo que os decía, es un trabajo un poco de hormiguitas, hay que estar continuamente haciendo cosas, ¿vale? Y los resultados son más a medio largo plazo. Mientras que los resultados del SEM son más a corto plazo. ¿Por qué? Porque es pagar y aparecemos, ¿vale? En el momento que dejamos de pagar, desaparecemos. Incremento constante y solo hay visibilidad si se paga, ¿vale? ¿Está claro? ¿Lo entendéis? Bien, ahora no podemos dejar de hablar de SEO y de lo que es el SEO si no entendemos cómo funciona Google. Entonces, ¿hay alguien que le suene un poco cómo funciona Google o cómo cree que funciona? Es decir, ¿en qué se basa para poner algo en primera página o no? Dice Erika que se basa en palabras clave. Es decir, entonces, Erika, si yo pongo muchas veces, por ejemplo, marketing digital, muchísimas veces pongo marketing digital, si alguien busca marketing digital, ¿voy a aparecer yo el primero? ¿O no solo por eso? ¿Vale? Factores de búsqueda. ¿Alguien echa una mano a Erika? Viviana dice también keywords. Acordaros que keywords y palabras clave es lo mismo. ¿A alguien se le ocurre? Dice Romel, en responder las búsquedas de los usuarios. ¿Vale? Erika dice En relevancia de la cuanto, web. en cuanto a SEO, obviamente son por keywords, pero como mencionaste en SEM, también se puede usar segmentación. Ujú. Pero lo que estamos preguntando es cómo funciona Google. Es decir, Google, ¿cómo funciona? ¿Qué es lo que hace Google para poder poner unas cosas u otras en sus páginas? En cuanto se realiza una búsqueda, en la parte superior siempre van a aparecer los de patrocinio, que son aquellos de paga, Ujú. obviamente, y posterior, cuestión de la relevancia de la página, también se posicionan por las keywords. Vale, muy bien. Vamos a verlo. Entonces, vamos aquí también, os traigo también para seguir con lo que hemos aprendido, la visión y la misión de Google. La misión de Google es organizar la información mundial para que resulte universalmente accesible y útil. Y su visión es ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo, ¿vale? No tenemos que olvidarnos, por eso os digo que Google no deja de ser una empresa, no deja de ser un negocio, ¿vale? Y lo que quiere es que cada usuario que hace una búsqueda en Google salga satisfecho. ¿Por qué? Porque si no sale satisfecho, se podría ir a utilizar otro buscador, ya sea incluso como las nuevas generaciones TikTok, etc. ¿Vale? Con lo cual, por eso mismo os digo que cada vez Google intenta, además de dar la respuesta mejor para el usuario, también intenta sacar un beneficio a corto plazo. Por eso mismo se le da más prioridad a el contenido de pago, ¿vale? Por eso, por esa mención de Google no deja de ser una empresa, ¿vale? Pero vamos a ver exactamente cómo funciona Google, ¿vale? Y lo primero que hace es que cuando un usuario hace una búsqueda, pongamos que vemos como alguien busca pues, cachorros en adopción o adoptar un cachorro, Google, ¿qué es lo que va a hacer? Google va a ir a su propio catálogo, es decir, va a ver todo lo que él tiene guardado que está relacionado con esta búsqueda, ¿vale? Con esa keyword que ha puesto el usuario, ¿vale? Entonces va a ir a ese catálogo que tiene ese libro que tiene sobre perros y lo va a abrir, ¿vale? Dentro de ese libro que tiene sobre perros va a mostrar los resultados que él considera más relevantes con respecto a esa búsqueda que ha hecho el usuario, ¿vale? Y como bien decía Andrea, va a diferenciar por un lado lo que es anuncio de pago y por otro lo que es orgánico, ¿vale? Pero siempre, evidentemente, relacionado con ese libro que está consultando en su base de datos, ¿vale? Además de todo esto, Google conoce la ubicación desde donde realiza el usuario la búsqueda. ¿Por qué? Porque si cambiamos de contexto y lo que estamos buscando es la cartelera de cine, por ejemplo, yo quiero ir al cine esta tarde y busco cartelera de cine. Vale, pues mis resultados, como yo estoy aquí en Valencia, van a ser totalmente distintos a lo que vosotros hagáis desde vuestro domicilio.
¿Por qué? Porque os va a mostrar la cartelera del cine de donde estáis. No tendría sentido que os mostrase a todos la misma, ¿no? Y además de esto, Google también adapta los resultados, es decir, si por lo que sea hay algo de actualidad que está cambiando la posible intención de búsqueda que estamos realizando, también lo va a entender. Por ejemplo, no es lo mismo que yo busque euro, ¿vale? Cuando hay elecciones, por ejemplo, de las elecciones europeas, que va a poner noticias sobre las elecciones europeas, o por ejemplo, si se está jugando la Eurocopa de fútbol, que va a priorizar unos resultados u otros. Mientras que no hay ninguno de estos dos factores, lo más probable es que nos ponga información sobre el euro, la moneda, ¿vale? Con esto pasaría con cualquier cosa, ¿vale? Bien, entonces, una vez que vemos esto como de una forma un poco más de lenguaje coloquial, ¿sí? Vamos a verlo ahora realmente con un lenguaje un poquito más técnico del SEO. Entonces, en resumen, ¿qué es lo que hace Google? En primer lugar, Google lo que hace es descubrir URLs. Google, con su Googlebot, que es este muñequito que veis aquí, se dedica constantemente a rastrear, a descubrir URLs, ¿vale? Da igual del tema que sea, ¿vale? Las descubre y las guarda para ver luego. Cuando tiene ese momento, las rastrea, es decir, ve todo el contenido que hay en esas URLs, ¿vale? Y, salvo que haya algo que se lo impida, que ya veremos qué es lo que puede haber, las indexa. ¿Qué significa esto de indexar? Es decir, que las guarda en ese catálogo, en esa estantería que estábamos viendo de los libros, ¿no? Entonces las guarda y dice, vale, ok, todo este contenido que acabo de rastrear va sobre el tema perros. De esa forma, cuando el usuario haga esa búsqueda, él ya tiene su ranking listo, es decir, él ya va a decirnos cuál es el resultado que él considera que es más relevante para la búsqueda que está haciendo el usuario, ¿vale? Entonces, repetimos, ¿qué es lo primero que hace? Descubrir URLs, después las rastrea ese contenido, lo indexa, salvo que haya algo que se lo impida, y rankea, es decir, le pone una posición y dice, vale, este resultado está de primero, este de segundo y este de tercero, ¿vale? ¿Qué es lo que vamos a hacer como SEOs en cada una de estas fases? Bueno, pues en cada una de estas fases va a entrar una estrategia distinta para el SEO, ¿vale? La estrategia más de SEO técnico, ¿vale? Va a ser para estas tres primeras fases, para la descubrir URLs, rastrear e indexar, ¿vale? Que sería más lo técnico, entraría también la arquitectura de nuestra web, la velocidad de carga, etcétera, ¿vale? Mientras que para el ranking, es decir, por qué nos pone de primero, de segundo, de tercero, entran factores como lo que estabais mencionando, pues el contenido, la calidad del contenido y la autoridad, que es la relevancia de la página de nuestra web, ¿vale? Esa autoridad. Bien, precisamente ya os he adelantado, como veíais aquí, que la velocidad de carga va a ser un factor que tengamos aquí en la parte de SEO técnico. Pero, ¿por qué? ¿Por qué es un factor que entra dentro del SEO? Es decir, ¿cómo va a afectar la velocidad de carga en nuestra web para que posicione mejor o peor? ¿Se os ocurre? Si tarda mucho en cargar nuestra página, lo más seguro es que nuestros clientes no esperen a que carguen su totalidad y se salgan, dándole menor relevancia en cuestión de búsqueda. Ujú. Efectivamente. Dice Erika, dependiendo de la velocidad puede mejorar el ranking de la página. Muy bien. Dos motivos. En primer lugar, y el más importante quizás, es el que acabéis dicho. Es decir, estamos muy acostumbrados a conectarnos ya desde el móvil, a que lo queremos todo rápido, inmediato. Si nuestra página web va a tardar mucho en cargar, nos vamos a ir directamente vamos a darle para atrás y vamos a entrar en el siguiente resultado que de búsqueda de Google, ¿no? Todo esto Google lo detecta, con lo cual sabe que si nosotros hemos entrado en el primer resultado que él ha puesto en su ranking como es la mejor opción y de repente nos vamos a la segunda y dice, ojo, cuidado que a lo mejor mi ranking no está bien hecho y resulta que el que yo he puesto al segundo les está gustando más a los usuarios y lo cambia, ¿vale?
¿Por qué? ¿Por qué lo cambia? Porque volvemos a lo mismo. Google no deja de ser una empresa y no quiere que nos vayamos a otro buscador. Quiere que lo que él pone de primero sea lo mejor de lo que nos podemos encontrar en Internet. ¿Vale? Si él está viendo que el usuario no está satisfecho con lo que él está poniendo de primero, esto lo tiene en cuenta, ¿vale? Y uno de los motivos por los que podemos no estar satisfechos es por la velocidad de carga, entre otros factores. Y segunda razón por la que afecta la velocidad de carga. Cuando estábamos hablando de aquí, nuestro querido amigo Googlebot, veíamos que descubre URLs y luego las rastrea, ¿vale? Es decir, rastrea ese contenido, lee ese contenido. Google no tiene tiempo, o sea, bueno, Googlebot, ¿vale? No tiene tiempo infinito para estar en todos los proyectos web que existen, sino que hay un tiempo, ¿vale? Que se llama crawl budget, es decir, presupuesto de rastreo, que es el presupuesto que Googlebot tiene para ver el contenido en nuestra web. Con lo cual, si nosotros mismos tenemos una web que no carga lo suficientemente rápido, estamos malgastando este presupuesto de rastreo. Y a lo mejor Googlebot, en vez de rastrear, pongamos 50 páginas de nuestra web, 50 URLs de nuestra web, pues rastrea solo 10 y se va. De esta forma, estamos malgastando ese cartucho de poder posicionarnos arriba por más términos. ¿Vale? ¿Se entiende? Es decir, si tenemos eso, muchas URLs, lo que queremos es que todas sean lo más rastreables posibles y que Google las lea cada vez más rápido para poder eso, pues, posicionarnos más rápido por distintas keywords en nuestro proyecto web. ¿Sí? Bien, si no hay dudas con esto, vamos a pasar entonces a lo que os decía que es el puzzle SEO, ¿vale? Para poder entender bien todas las áreas que existen dentro del SEO. Dime, Romel. Gracias, Marta. Una pregunta muy breve. Yo he corrido en algunas páginas en el Google Pitch Insight este tema de la velocidad de carga y el resultado no es muy bueno según el resultado de Google. Sin embargo, cuando yo ingreso a la página se carga al segundo. Entonces me queda la duda del criterio de Google versus mi experiencia de usuario. No sé cuál es tu apreciación o cómo tú como experta pues lo ves de esto. Ujú. Bien, es muy difícil o hay muy pocos proyectos que superan al 100% los criterios que aparecen en el PageSpeed, ¿vale? Que de hecho veremos, si no es en esta clase, creo que lo tengo preparado para la segunda, o sea, para la de la semana que viene. Hay muy pocas webs que tienen al 100% todos los factores aprobados. Esto no significa que vayan, que a nosotros a nivel usuario las encontremos lentas, ¿vale? ¿Qué es lo que ocurre? Que el PageSpeed depende mucho de dónde está alojado el servidor de nuestra web. Mm, pongamos el ejemplo de que mi web tengo el servidor alojado en España, ¿vale? Entonces se supone que si yo hago la búsqueda desde España, mi web va a ir muchísimo más rápido que si yo hago esa consulta web desde un país de Latinoamérica, por ejemplo, ¿vale? Entonces, precisamente va a depender mucho de dónde estamos nosotros localizados y hacemos esa prueba tanto a nivel usuario como con PageSpeed, como dónde tenemos alojado el servidor de nuestra web, ¿vale? Es un poco un balance. Al final, el problema que tenemos en SEO muchas veces es que aunque sabemos un poco con las guidelines de Google, pues los criterios que tiene para rankear en una posición o en otra, no tenemos una fórmula matemática para saber al 100% lo que tiene en cuenta más o en mayor medida. ¿Por qué digo esto? Porque puede ser lo que os decía, que cojamos el primer resultado de cualquier búsqueda que hagamos, le hagamos el page speed y no nos dé que está 100% aprobado, ¿vale? Pero es eso, esto es solo uno de los millones de factores que hay para posicionar una cosa, ¿sí? Entonces lo que hay que tener en cuenta es eso, que esté un poco pues, en una velocidad que sea, pues a nuestro punto de vista como usuarios, si nosotros entramos en nuestra web, pues que sea lo más fluida posible. También varía mucho la velocidad de carga, tanto a nivel usuario como si hacemos el page speed, si lo hacemos en versión desktop con versión mobile, ¿vale? Incluso también podemos cambiar de dispositivo móvil, en PageSpeed podemos decirle que pruebe con distintos teléfonos, ¿vale? Porque hay algunos, como sabéis, que tienen 5G, otros no, es decir, dependiendo de
las características que marquemos en nuestro PageSpeed va a darnos un resultado u otro, ¿vale? Con lo cual, es lo que no sé si te estoy terminando de solucionar tu duda o te estoy liando aún más, pero lo que quiero decir es que no hay una verdad absoluta, ¿vale? Y que aunque nosotros eso, veamos que a nosotros a nivel usuario nos parece que está ok, a lo mejor es eso, el servidor desde donde se está lanzando la web y se está lanzando el PageSpeed, pues están a distintas distancias y por lo tanto no da el aprobado al 100%, ¿vale? Vale, muchas gracias. No sé, confírmame, Romel, si lo has entendido, porque ya os Sí, digo, sí, me queda claro. Supongo que también tiene que ver bastante con la CND, que es algo que va relacionado bastante con eso, pero mi pregunta iba un poco si es que Google, no sé, a veces se pone un poco rígido y dice, bueno, pues una tiene CND, pues le doy más chance y pues como la otra no tiene, pues entonces le resto. Entonces, ahorita que me aclaraste esto de los servidores, me acordé de las CNDs y por eso pues me hizo un poco sentido. Ajá. vale. Es que ya os digo, al final, evidentemente en estos temas vamos a intentar poder entender al máximo Google, pero al final es como la fórmula mágica de la Coca-Cola, ¿no? La Coca-Cola no va a querer que decirnos exactamente cómo hace Coca-Cola para que no lo haga todo el mundo. Pues Google es un poco lo mismo. Google sí que dice que como que es un poco transparente y tenemos las guidelines como para saber pues lo que tiene en cuenta y lo que no, pero siempre va a haber una parte pues secreta, ¿no? Y nunca vamos a tener esa fórmula matemática para saber al 100% lo que posiciona y por qué está este en primero y yo estoy en segundo si yo tengo contenido mejor y mi web va más rápido. Bueno, pues puede ser por cualquier otro motivo, ¿vale? Lo único que tenemos que tener claro es estos factores para nosotros poder hacernos como usuarios y como especialistas hipótesis, ¿vale? Para poder hacer acciones que mejoren. Pero eso no significa que por tener una velocidad de carga impresionante, pues que estemos de primeros, no. Porque como os decía, entran muchos factores en juego, ¿vale? Por eso tampoco podemos obsesionarnos con tener una web técnicamente perfecta, ¿vale? Porque va a ser muy, muy, muy difícil tener siempre una web técnicamente perfecta. Pensad que hay millones y millones de URLs que podemos tener en nuestro proyecto, con lo cual alguna siempre puede ir un poquito más floja que otra. No es lo mismo tampoco en la velocidad de carga de nuestro proyecto en la homepage que en una página de categoría, que en una página del blog, aunque sea del mismo proyecto, ¿vale? También va a ir distinta. Bien, lo que os decía, vamos a ver ahora lo que se llama el puzzle SEO, que como os decía es un término que acuñó Luis Villanueva, pero que a mí me gusta, bueno, pues como exalumna de él y bueno, también os recomiendo eso, que tanto el curso como que lo podáis buscar en YouTube, que tiene muchas ponencias. Pues me parece que eso, que tiene mucho sentido como lo desglosa él, ¿vale? Entonces, si os acordáis, estas fases que teníamos de Google era descubrir URLs, rastrear el contenido, luego indexarlo y en tercer lugar, rankearlo, ¿no? Pues precisamente el puzzle, por lo tanto, vamos a decir que el SEO tiene 4 piezas, ¿vale? En la primera parte esa parte de rastreo. Y aquí es donde va a venir precisamente pues términos como los códigos de respuesta, ¿vale? Es decir, si nuestra web da un error al Googlebot o no, ¿vale? Los tipos de archivos, ¿vale? No va a poder leer el contenido, por ejemplo, de imágenes, como sabéis, Google, sino simplemente de lo que es HTML. ¿Vale? Aquí también entraría el tema del robots.txt, que esas son esas directrices con las que nosotros podemos decirle a Google, ok, Google, puedes ver este contenido y te lo puedes indexar o voy a prohibírtelo, ¿vale? Porque es algo que no me interesa que tengas almacenado. También los sitemaps, es decir, cómo vamos a construir como ese índice que le vamos a dar a Google que está construida en nuestra web y la velocidad de carga que es la WPO, ¿vale? En la segunda pieza vamos a tener la indexación. Aquí que vamos a ver, pues precisamente las directivas, las profundidades, es decir, como os decía, Google va a tener ese presupuesto de rastreo, ¿no? Entonces, si tenemos páginas que están muy, muy profundas, no le va a dar tiempo a llegar. ¿Con profundas a qué me refiero? Pues imaginémonos que somos un e-commerce y tenemos en primer lugar mujer, después tenemos camisetas de mujer.
y después tenemos camisetas rojas, camisetas verdes y luego tenemos camisetas rojas de manga corta, camisetas verdes de manga larga, por ejemplo. Pues quizás si no tenemos una buena arquitectura de nuestra web y un buen enlazado interno, a Googlebot le va a costar más llegar a poder rastrear el contenido de camisetas largas en color verde que camisetas simplemente, ¿vale? No sé si lo estáis visualizando. De todas formas, ahora sé que va a ser mucha información en este primer tema, ¿vale? Luego iremos poquito a poco y viendo como pequeños casos para poder entenderlo todo un poquito mejor. Una vez que tenemos la fase de indexación, vendría Google a analizar el contenido. Aquí, ¿qué es lo que va a ver? Todo lo que vamos a ver precisamente con el SEO on page, ¿vale? Que es todo lo que tiene que ver con las keywords, si tenemos duplicidad, si nuestro contenido es copiado o es un contenido que no está optimizado, ¿vale? Y también tendría aquí que ver la experiencia de usuario, ¿vale? Si el usuario al final llega a la página y se encuentra lo que quería ver. Y finalmente, que es todo lo que estabais hablando de relevancia de página, es el área de la popularidad, ¿vale? Aquí va a ver Google si nuestra web es recomendada por por otras webs, ¿vale? Al final, pensemos que Google lo único que hace es rastrear enlaces, ¿vale? Tanto los nuestros internos, en los que vamos dirigiendo a Googlebot para que rastree todo nuestro contenido, como los enlaces externos que nos están apuntando. Entonces, todos estos enlaces externos son señales que le indican a Google que nuestra página es más o menos confiable o más o menos popular, ¿vale? Entonces también aquí, pues todo lo que tengamos de redes sociales también son señales que Google va a entender. Imaginémonos que una influencer, por lo que sea, decide emprender y abre una tienda de ropa, ¿no? Pues precisamente si esta influencer, como ya es muy conocida en redes sociales, su tienda de ropa va a contar con una especie de señal de autoridad o de relevancia que Google va a entender, ¿vale? Con lo cual a esta tienda de ropa de esta influencer le va a costar menos posicionar que si nosotros, que no nos conoce nadie, abrimos una tienda de ropa, ¿vale? No significa que sea imposible, sino que pues la balanza va a estar un poquito más hacia el lado de la persona que tiene pues señales externas que indican que eres una persona relevante y que tu marca es relevante, ¿sí? Bien, una vez que tenemos claro estas 4 piezas, vamos a ver, por lo tanto, 3 áreas, ¿vale? Estaría el área técnica, que es todo lo que tiene que ver con cómo Google rastrea e indexa nuestra página web, ¿vale? El área de calidad, que se centra sobre todo en contenido, ¿vale? Y tener un contenido que sea eso, útil para nuestro usuario. Y el área de autoridad, que es todo lo que estáis hablando de relevancia en página, ¿vale? Entonces, simplemente que sepáis, y por eso os lo quiero también enseñar, que aunque como SEOs tenemos nociones básicas de todas estas 4 piezas y de las 3 áreas, lo normal es que como SEOs nos especialicemos en un área concreta. Por ejemplo, hay SEOs especialistas en técnico, hay SEOs especialistas en contenido o calidad, como queráis llamarlo, y hay SEOs especialistas en autoridad, ¿vale? En mi caso, aunque yo no me considero todavía especialista en ningún área concreto, porque todavía considero que me queda mucho por lo que también aprender, sí que es verdad que donde me defiendo o me siento más cómoda es en el área de calidad, ¿vale? En el área de SEO on page, de creación de contenido, etc. Pero esto no implica que yo tenga que tener, como os decía, nociones básicas de SEO técnico. ¿Por qué? Porque por mucho que en mi contenido o por mucho que tenga esta parte perfecta en mi página web, no voy a estar primero si solo tengo esto. Todo es un cómputo, con lo cual tengo que saber detectar también problemas que tengo aquí y solucionarlos, ¿no? Lo mismo aquí. Y como veis aquí, estas 3 áreas y estas 4 piezas están unidas por nuestra arquitectura web, ¿vale? Por cómo creamos nuestra web y cómo podemos ayudar a Google a poder ver todas estas distintas señales y directrices. ¿Vale? Y aquí os lo recuerdo un poco, que estas áreas tienen que ver con eso, aquí tendríamos el área técnica y aquí vendría la parte del ranking, sería tanto la parte del área de calidad como la parte del área de autoridad. ¿Sí? ¿Lo entendéis? ¿Tenéis alguna duda con esto?
Ya os digo, son muchas cosas nuevas, quizás muchos conceptos que no conocíamos de antes, pero en las próximas sesiones iremos viéndolo más con detalle, ¿vale? Bien, las SERPs. Las SERPs son las páginas de Google, ¿vale? Donde nos muestran todos los resultados. Como bien hablábamos antes, diferencia Google lo que son los resultados de pago al principio y después estarían los resultados orgánicos, ¿vale? Para que os hagáis una idea, los 3 primeros resultados de Google son los que consiguen el 75% de todos los clics, ¿vale? Es decir, y esto es de los 3 primeros resultados de Google. Es decir, no significa de los resultados orgánicos, ¿vale? Sino de lo primero que aparece. Por eso, aunque nosotros estemos de primeros orgánicamente, puede que no estemos consiguiendo al 100% todo el tráfico, porque puede haber gente que pinche por desconocimiento o porque le da igual en los anuncios o en otro sitio, ¿vale? Pero eso, en las 3 primeras posiciones se considera que se concentra el 75% de los clics. Por eso es tan importante poder conseguir estas posiciones, ¿vale? Y de hecho, un poco también a modo de broma, que sepáis que se dice que no existe mejor lugar para esconder un cadáver que en la segunda página de Google. ¿Por qué? Porque precisamente si estamos viendo que en solo los 3 primeros resultados ya se va el 75% de los clics, imaginaros qué poquita gente llega a darle a la segunda página de Google, ¿vale? Normalmente ya Google tiene también optimizado su ranking para que no ocurra esto y que tu búsqueda queda satisfecha en esa primera página. Mientras que la primera página la ven, como veíamos, casi el 100% de los usuarios, a la segunda página solo van a pasar 1 o 2 personas de cada 100, precisamente, para que veáis la diferencia. Bien, ya estamos llegando al final de esta clase y ahora lo que vamos a ver es, como os decía, lo que es una keyword y cómo podemos clasificarlas. ¿Alguien se podría explicarme lo que es una keyword? ¿Algún voluntario? ¿No? Dice Romero, una palabra con la que realizamos una búsqueda. Bien, vale, puede ser una palabra o un conjunto de palabras, ¿vale? Pero sí, es aquello que precisamente, como veis en la imagen, pues que tecleamos, ¿vale? Para hacer esa búsqueda. Bien, ¿alguien sabe cómo podemos clasificar las keywords? ¿Alguien se ha leído el tema o le suena de algo? ¿Cómo podemos clasificarlas? Hay 2 factores por los que podemos clasificarlas, ¿vale? Por un lado está por volumen y por otro por intención de búsqueda. Vamos a ver el primero. No, no exactamente, Viviana. Como os decía, hay por dos formas, por volumen de búsqueda, ¿vale? Y por intención. Lo vamos a ir viendo ahora. Bien, disculpadme que está un poco pixelada esta imagen, pero es que, bueno, es que es la típica con la que todo el mundo hemos aprendido este factor y entonces quería ponerla. Bien, por volumen de búsqueda tenemos unas keywords con las que busca muchísima gente, que son normalmente aquellas que están compuestas por una única palabra. Por ejemplo, camisetas, ¿vale? Y luego estarían las keywords long tail, ¿vale? Que precisamente se llaman long tail o de cola larga, ¿vale? Porque siempre estamos pensando en este dinosaurio, que es este Diplodocus, si no recuerdo mal, serían esas, las que son más largas, es decir, son más específicas. ¿Por qué? Porque tienen más información, ¿vale? Y por lo tanto,
la gente las busca menos, ¿vale? Un ejemplo de head keyword o única keyword que tiene más volumen sería eso, camisetas. Middle tail sería, por ejemplo, camisetas azules, ¿vale? Y long tail sería pues camisetas azules de manga corta, ¿vale? ¿Qué pasa? Que precisamente, ¿quién creéis que tiene las ideas de lo que quiere más claras? ¿La persona que busca camisetas o la persona que busca camisetas azules de manga corta? Efectivamente, los que buscan algo más específico. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuanto más específica sea la keyword, más porcentaje de conversión va a tener, ¿vale? Y menos competencia, con lo cual cuando estamos empezando, pues suele ser hacia donde tenemos que tirar, ¿vale? Como veis, sí que las head keywords son las que tienen mayor volumen de búsqueda, pero sin embargo, en todo Internet no son las que más se buscan, ¿vale? Las que más se buscan, ¿por qué? Porque hay infinidad de posibilidades, son las long tail, ¿vale? Que tienen, quizás son el 70% de las búsquedas que se hacen en Internet, ¿vale? Pongamos más ejemplos. Como veis, pues la head keyword, que tiene mucho volumen de búsqueda y muchísima competencia, sería, por ejemplo, zapatos. A medida que vamos haciendo la keyword más larga y más específica, va disminuyendo tanto el volumen de personas que la buscan como la competencia, ¿vale? Zapatos de fiesta, luego zapatos de fiesta Madrid y dónde comprar zapatos de fiesta en Madrid. Como veis, aquí hay muy poquita gente que lo busca, pero por lo tanto hay menos competencia, con lo cual es más fácil que si nosotros estamos de primeros y esta persona busca eso, nos acabe comprando a nosotros, ¿vale? Otro tipo de, bueno, también referente a esto, que sepáis que a Google le cuesta más entender la intención de búsqueda de las keywords que son head keywords o short tail, como queráis llamarlo, de las long tail. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nosotros buscamos pizza en Google, Google no acaba de entender muy bien cuál es nuestra intención. Vengámonos, que no sabemos si quieren comprarse una pizza, si ir a un restaurante a comer pizza, si quieren ver recetas para hacer una pizza en casa. Es decir, nos va a dar como un batiburrillo de información porque no sabe muy bien lo que queremos. Entonces va a parecernos un poco como de todo, ¿vale? Por eso os pongo aquí que la intención es poco concreta, pero eso sí, la geolocalización está implícita. Dentro de este batiburrillo, si nos va a recomendar algún restaurante, va a ser un restaurante que esté cerca de nosotros, ¿vale? Mientras que las long tail ya sabe exactamente a lo que nos referimos. Por ejemplo, martes locos, pizzas familiares, pues ya sabe que se trata de una oferta de Telepizza, que es bueno, una cadena de pizzerías en España, ¿vale? La intención es muy concreta y la geolocalización está implícita, ¿vale? Google sabe perfectamente identificar qué es a lo que nos referimos, ¿vale? Bien, para hacer un poco de debate, si tuvierais que hacer la estrategia SEO para un pequeño e-commerce, o sea, una pequeña tienda online que estáis creando, ¿a qué tipo de keywords atacaríais? ¿Cuáles serían las keywords que vais a darle más prioridad en vuestra estrategia? Rommel dice long tail. ¿Los demás qué opinan? ¿Estáis de acuerdo? ¿Sería también a la que atacaríais? Rommel, si puedes justificarme por qué te quedas con las long tail. Claro que sí. Justamente porque las de short tail son más genéricas, pues el motor de búsqueda no sabe qué mismo el usuario está buscando y como no tiene mucha competencia, pues me iría por la long tail. Ajá. Ujú. Perfecto, muy bien. Aquí Efectivamente, tengo una sí, dime. pregunta, me gustaría aprovechar esto. Sí. Algunos, no sé, clientes no tienen mucho conocimiento de esto y no sé si es nuestro deber un poco más de educarlos
porque a veces se quedan un poco, no sé si la palabra correcta es rudos, y es como que dicen, bueno, yo quiero pues posicionar solo por la short tail. O sea, por ejemplo, si es que yo vendo zapatos, pues yo quiero zapatos y punto. Entonces, no sé si es un poco nuestro trabajo inclinarles hacia el otro, pero no sé si es un poco generar incluso un poco de tensión con el cliente, ¿no? Hasta hacer entender esto. A ver, por supuesto, tenemos sobre todo que pensar en el que, eso, si nos vamos a dedicar al marketing digital, sea SEO, sea cualquier área, y vamos a, tanto seamos freelance, es decir, vamos a trabajar solos o como en un equipo, en una agencia, siempre vamos a tener que hacer ese trabajo de educar un poco al cliente. ¿Por qué? Porque puede haber diversos clientes, puede haber clientes que simplemente, pues, eso, tienen una tienda pequeñita y quieren dedicarse también a la venta online, y puede haber gente que venga a contratar nuestros servicios que sí que tenga unas nociones un poco más formadas de lo que es el marketing digital. Pero siempre con total educación tenemos que trasladarles el porqué de nuestra estrategia, ¿no? Al final es eso, si están contactándonos a nosotros es porque nosotros somos especialistas y no ellos, ¿no? Entonces lo que tenemos que hacerles ver es por qué esto va a ser beneficioso. ¿Por qué va a ser beneficioso? Una, por perfectamente lo que acabas de decir, Romel. Hay menos competencia, ¿vale? Con lo cual nos va a resultar más fácil poder conseguir conversiones a corto plazo, ¿vale? Precisamente porque hay tanta gente que no quiere invertir en especialistas SEO, porque dice, es que yo quiero resultados ya. Entonces voy a tener mi presupuesto, hago anuncios y ya está. Es totalmente comprensible, ¿vale? Pero lo que tenemos que hacerles ver es que esto es una inversión a largo plazo, ¿no? Y Roma no se construyó en un día. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros empezamos con las keywords long tail, va a ser más fácil que, como os decía, pues que esa persona que busca algo más específico, que entre en nosotros y que nos acabe comprando. Mientras que si lo único que estamos intentando es estar por la short tail, va a llevarnos muchísimo más tiempo. ¿Por qué? Porque Google no nos conoce. Google no confía en nosotros. Acabamos de crear nuestra página web. Google no nos conoce de nada, ¿vale? Uno de los factores precisamente que iremos viendo que tiene en cuenta Google para posicionarnos más arriba o más abajo es la antigüedad de nuestro proyecto. Con lo cual, alguien que está atacando las mismas keywords que nosotros, pero que lleva haciéndolo años atrás, va a tener más posibilidades de estar por encima, ¿no? Sin embargo, el hacer una estrategia enfocada a keywords long tail no significa que jamás hagamos caso de las keywords más short tail, ¿vale? De hecho, si nos pensamos en cómo haríamos esta arquitectura web, no vamos a crear ya simplemente las categorías de zapatos de tacón rojos, zapatos de tacón verdes. No, primero tendríamos que hacer la de zapatos, zapatos de tacón, e ir bajando un poquito más el detalle. Pero toda esta creación de subcategorías más long tail hacen un poco como efecto bola de nieve, en el sentido de que le estamos mandando señales a Google de que, mira, yo soy especialista en este sector. Soy tan especialista que no simplemente te estoy hablando de zapatos, sino te estoy hablando de zapatos de tacón rojos, de zapatos de tacón de fiesta rojos, ¿vale? Todas estas pequeñas, estas long tail, van a estar haciendo que la short tail también vaya creciendo en posiciones. ¿Qué pasa? Que si no hacemos este ejercicio de crear long tail, es un poco ser un poco kamikazes, en el sentido de que si solo creamos la categoría de zapatos y no hacemos nada más, va a estar muy complicado que Google nos pueda posicionar. ¿Por qué? Por lo que os decía, va a haber muchísima gente que por antigüedad, porque realmente están demostrando que son especialistas en el sector, que se van a ganar su puesto antes que nosotros. Precisamente esto, lo que os decía, es lo que vamos a tener que ir comentándole poquito a poco a nuestros clientes, y eso, con total educación, y es hacerles ver que Google funciona así, y al final quienes entendemos un poquito más a Google somos nosotros, no son ellos. ¿Sí? Pregunta Erika.
al buscar las keywords en Google, en trabajos del anterior periodo, había palabras long tail que tenían menos relevancia y por ese motivo no les poníamos. Entonces, en este caso, ¿cómo se puede hacer de la mejor manera la búsqueda? O sea, te refieres a cómo podemos hacer ese keyword research, ¿no? Esa búsqueda de palabras clave. ¿Te refieres a eso? Vale, pues precisamente creo que la clase que viene es la que vamos a ver el keyword research, porque hoy, como veis, no nos da tiempo. De todas formas, todo esto es ir un poco tirando del hilo. ¿Por qué? Porque al final, como bien dices, muchas herramientas tienen una base de datos también limitada, ¿vale? Es decir, donde van a tener más información es en las short tail. ¿Por qué? Porque son las que tienen mayor volumen de búsqueda. Esto no significa que las long tail no se busquen, como os decía, sino que se buscan menos, con lo cual al final es imposible tener en una única herramienta como la información de todo lo que se busca en Internet. Son datos aproximados, entonces lo que vamos a tener que hacer es esa estrategia de empaparnos muy bien de nuestro sector, de lo que queremos vender o de lo que queremos ofertar, ¿vale? Para ir poquito a poco creciendo y haciendo más long tail. Pero claro, desde el minuto 1 no vamos a tener ya todas las long tail creadas, porque sería si no un trabajo sin fin. Poquito a poco iremos viendo eso, cómo se haría, ¿vale? Pero lo que te decía, puede darse el caso precisamente que una keyword que te traiga a ti después mucho beneficio a tu negocio, que en principio por lo que veías en la herramienta no parecía que te compensase y en realidad sí. Y es simplemente eso, por la información que son aproximaciones y la base de datos está limitada. ¿Vale? Bien, entonces tenemos claro que si fuésemos pequeñitos crearíamos muchas long tail y si fuésemos un referente en el sector como Zara, ¿atacaríais a las mismas keywords? ¿También atacaríais a las long tail? ¿O atacaríais a las short? ¿Qué opináis? Creo que en el caso de Sara aplica igual ambas, tanto las short como las long, dado que cuentan con categorías y subcategorías. Ujú. ¿Estáis todos de acuerdo? ¿O creéis que no? Bueno, en el caso de, efectivamente estoy de acuerdo contigo, Andrea, es decir, siendo grandes, también podemos atacar a long tail, pero más que long tail, yo considero que las que atacan los grandes, los referentes de los sectores, son más middle tail, es decir, si os fijáis, sí que tienen, pues, por ejemplo, vestidos largos, vestidos cortos, etcétera, pero no van a tener algo tan específico como vestidos para bodas de día, por ejemplo, ¿vale? Entonces, a lo que voy es que los grandes precisamente van a aprovechar que ya son conocidos por Google, que Google confía al 100% en ellos, que tienen una marca creada, que hay gente que busca directamente vestidos Zara, no busca solo vestidos, ¿vale? Esto todo Google lo entiende y por lo tanto, a la hora de posicionarles, les va a resultar muchísimo más fácil posicionarles por short tail, ¿vale? Y precisamente porque eso es un poco ir como a cañonazos, ¿no? Pues en vez de ir como trabajo de hormiguita, pues hago esto y ¡pum! Ya consigo muchísimo tráfico y ventas, ¿vale? Con lo cual, con eso lo que quiero también que me entendáis es que Internet es muy grande y hay un pastel para todo el mundo. Es decir, nadie se va a quedar, si hacemos una estrategia correcta, nadie se va a quedar sin conseguir nada, ¿vale? Bien, ahora que ya hemos visto las de por volumen de búsqueda, que sepáis que existen también por intención de búsqueda. Y por intención de búsqueda las podemos clasificar en 4. Por un lado, informacional, navegacional, comercial y transaccional. Las informacionales son aquellas que suelen ser preguntas de ¿qué es esto? ¿Qué necesito para hacer tal? ¿Cómo hago lo que sea? ¿Vale? Navegacional es que directamente pongo la URL o que pongo página de Zara, ¿vale? Comercial es que busco comparativas, ¿vale? Es decir, ¿qué es mejor?
vestidos largos para bodas de noche o vestidos cortos, por ejemplo. Y transaccional es que tengo el verbo de acción, por ejemplo, comprar, descargar, hacer, ¿vale? Entonces, aquí os dejo también esta infografía de SEMrush para que lo podáis ver con calma. Ejemplos de informativas, pues sería cómo anudar una corbata, definición de SEO, que son las alcaparras, día de Martin Luther King, quién canta en la Super Bowl, etc. Navegacionales, pues serían semrush.com, SEMrush Blog, Twitter de Obama, Pokémon Wikipedia, ¿vale? Es decir, le estamos diciendo a Google que lo que queremos es llegar a esta URL en concreto, ¿vale? Comercial, pues lo que os decía, comparativas iPad Air versus iPad Mini, mejores marcas de electrodomésticos, sillas de oficinas sin brazos, bolsas de loneta de deporte baratas, webs de envío internacional, por ejemplo. Y transaccionales tienen ese verbo de acción. Comprar zapatillas de deporte, donde comprar un kayak, descargar Among Us, nuevos episodios de Pokémon o casas de nueva construcción cerca de mí. Es decir, está como implícito que queremos hacer algo, ¿vale? Ya sea comprar, descargar, visitar, lo que sea, ¿vale? Al final, de lo que se trata también con estas keywords por intención de búsqueda es pensar precisamente en ese nivel de consciencia, ¿no? De, como veíamos en el embudo de conversión en el tema anterior, pues de lo que es de cuando el usuario está menos consciente y está buscando soluciones a su problema, a lo más consciente. Es decir, ya soy consciente de que para mi problema tengo que comprarme esto y estoy buscando cuál es el que mejor me conviene, ¿no? Con características, precios, etcétera. Entonces, pongamos un ejemplo. Empezamos con el caso, yo quiero comprarme unos auriculares. Entonces, yo lo que voy a hacer es buscar ese tipo de contenido informacional, tipos de auriculares, los mejores auriculares por 20 euros, etc. ¿Vale? Voy a ir a esa fase de descubrir. Después pasaría a esa fase de explorar. Mejores auriculares de Bluetooth, mejores auriculares baratos, mejores auriculares 2019. ¿Vale? Entonces ahí vería, pues eso, blogs de expertos, listados y comparativas, foros especializados, etc. Voy a considerar ya de todos estos expertos lo que me están diciendo, cuál es el que mejor me viene. Pues ya pondría la marca, como veis, Bose Quiet Comfort 35 opiniones o review de Bose cancelación del ruido, etc. Y ya finalmente cuando ya tengo mi intención súper clara y ya sé que quiero comprarme este modelo en concreto, pondré eso, Bose Quiet Comfort 35 comprar, Bose Quiet Comfort el Corte Inglés, o Amazon, o MediaMarkt, o Fnac, donde quiera comprármelo, ¿sí? Como os decía, lo que tenemos que pensar es que el 15% de las búsquedas que se ven cada día son nuevas, ¿vale? Es decir, nunca antes se han realizado, por lo que siempre habrá nuevas oportunidades para posicionarse en Google, ¿vale? Así terminamos en esta clase. No sé si tenéis algún otro tipo de duda. En la próxima sesión vamos a ver, y ahí ya tendrás todo claro, Erika, cómo realizar el Keyword Research. Y vamos a ver precisamente, una vez que tenemos este Keyword Research hecho, cómo vamos a optimizar nuestra página web a nivel de SEO on page. Es decir, para esa área de calidad de contenido, que es lo que veíamos también antes. ¿Vale? No sé si tenéis alguna otra duda. De todas formas, es eso. Si ahora, después, cuando os voy a dejar ya en el foro la presentación, al revisarla, si tenéis cualquier tipo de duda o al leer el tema o al hacer los test, me podéis preguntar por el foro, ¿vale? Y si no, apuntárosla y me lo decís para la clase de la semana que viene, ¿vale? Que como siempre es eso, será el viernes a esta hora, ¿vale? Muchísimas gracias por participar y nos vemos el viernes que viene. Que tengáis muy buen fin de semana. A vosotros. Hasta luego.